Bueno, inicio con esta segunda parte, ¿no? Estamos hablando del encuentro de Kenneth Arnold con estos nuevos objetos, de donde sale toda, vamos a decirlo, la cuestión de los platillos voladores. Al menos oficialmente, yo no estoy de acuerdo, o sea, ya iré platicando más al respecto. Los que me conocen pues saben que tengo otros puntos de vista, ¿no? Alrededor de todo esto. Bueno. Aquí un punto interesante, nos vamos a remontar a la Segunda Guerra Mundial, a los proyectos secretos alemanes. Porque estamos aquí hablando del concepto de los platillos voladores como arma secreta, que era al principio la teoría o la hipótesis o teoría que iba ganando, que la que tenía más adeptos y que parecía que el sentido común le podía uno decir que era la más correcta. Ya sean armas secretas de origen alemán, de origen del mismo gobierno americano, o peor aún, ¿no? Del bloque comunista de la Unión Soviética. Bueno, voy a hablar de dos genios de la aeronáutica, dos personajes de esos que se dan muy pocas veces a cuentagotas, pero que cambian al mundo. Me refiero a los hermanos Reimer y Walter Horten, de origen alemán. Ellos, sus inicios dentro del mundo de la industria aeronáutica, como muchos demás ingenieros y entusiastas alemanes, lo tuvieron precisamente con los planeadores. Hay que recordar que debido a los tratados de Versalles, a la Alemania de posguerra, estoy hablando después de la Primera Guerra Mundial, se le tenía prohibido tener una fuerza aérea. Entonces los estrategas alemanes vieron en los clubs que se empezaron a diseminar como si fueran hongos después de la lluvia por toda Alemania de planeadores, de entusiastas de los planeadores, pues los fomentaron, los fueron financiando y entonces surgió una pléyade tremenda, tanto de ingenieros como de pilotos. Es una de las cosas que le dio una supremacía estratégica al piloto alemán sobre los pilotos aliados. Esa cuestión de haberse entrenado desde niños, desde muy chicos, en el vuelo a vela o en el vuelo planeador, ¿no? Eso hacía que no volaran como los pilotos americanos, con sistemas militares, con instrumentación, todo esto, o sea, es una formación muy diferente, sino que intuían el vuelo. Eso les daba una sensación al piloto como si tuviera alas. Y eso cuando se pasaba ya a la cabina de un avión de combate, pues hacía la diferencia. ¿No? Había una intuición, una habilidad para volar, pues más allá de la que los pilotos aliados pudieron tener. Bueno, dentro de este grupo de jóvenes entusiastas del vuelo vela, del vuelo planeador, pues estaban Walter y Raymond Horten. ¿No? Pero además de volar, a ellos lo que les interesó, lo que les inspiró muchísimo, pues era construir planeadores. Ellos tenían como héroes a otro genio alemán, a otro genio del diseño, otras personas que cambiaron el mundo de la aeronáutica, el profesor Lippisch, Alexander Lippisch, que entre otras cosas, pues construyó los primeros aviones sin alas, aviones toda ala, de propulsión a cohete. Ahí le demos inclusive, por ejemplo, el invento de algo tan increíblemente innovador, y que ahorita a lo mejor no muchos lo conocen, que se llaman los Ekranoplanes, ¿no? Los aviones que funcionan o que utilizan el efecto terrestre para tener muy poca resistencia al avance y poder tener un alcance mucho mayor a cualquier nave convencional. Él también estudió mucho lo del vuelo supersónico, el transónico, hizo muchas innovaciones, ¿no? Bueno, ellos eran precisamente como el héroe de los hermanos Horten. Y Lippisch se concentró en el diseño, como ya lo había mencionado, de las alas volantes sin cola. Entonces ellos, como era su héroe, pues vamos a hacer, ellos decían, ahí está, son entusiastas, son pilotos de planeadores y demás, pues vamos a hacer aviones sin cola. Aviones que no necesiten de un timón vertical para poder controlar el avión. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer el diseño lo más puro, lo más aerodinámico posible
lo que le permitía tener mejores características de vuelo, mejores características de levante y posteriormente lo veremos también de velocidad, de alcance, de trepada, ¿no? Todas las prestaciones del avión, al no tener otras superficies que sobresalieran del fuselaje, que no fueran las puras alas, pues les daba una tremenda ventaja aerodinámica. Y como posteriormente vamos a ver, también otras ventajas en el terreno de las ondas electromagnéticas. Bueno, por cuestiones de tiempo me voy a ahorrar un poquito toda más o menos la evolución del modelo, de los primeros modelos, el Horten 1, 2 y 3, los primeros planeadores que hicieron los hermanos, que tuvieron unas características de vuelo excelentes, increíbles para su tiempo, ¿no? Hay que hacer notar que ellos eran también muy intuitivos, no habían tenido formación universitaria, como lo vamos a ver en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde la música, la pintura, y aquí la cuestión de la ingeniería aeroespacial, ¿no? No eran gente que era fuera de escuela, no fueran gente de las instituciones, sino eran grandes entusiastas que hacían su labor con la mayor pasión posible y que hacían cosas que nadie más podía hacer. Entonces fueron los pioneros del avión toda ala en la Alemania nazi. El avión toda ala, hay que ver también, existían ya muchos ejemplos en la Unión Soviética, incluso en la Francia posterior a la Primera Guerra Mundial, sobre todo las famosísimas alas Northrop americanas, como en este caso el N1, o sea, no era algo tan nuevo. Lo que era nuevo, o lo que hacía diferente a los hermanos Horten, a diferencia de las otras alas volantes, que eran extremadamente inestables, no tenían muy buenas características de vuelo, pues los modelos Horten tenían una increíble, por toda su teoría que desarrollaron, aerodinámica y todo esto, una increíble estabilidad. Bueno, ellos, conforme fue avanzando la guerra y conforme la situación de Alemania se fue agravando, pues fue haciendo más necesario la existencia o la adquisición por parte del Tercer Reich de aeronaves con mayores prestaciones. Hay que recordar que ellos tenían muy limitado, pues el suministro de materiales estratégicos como el hierro, el tungsteno, el aluminio y todo esto. Entonces tenían que darle el mayor valor agregado a los pedacitos de metales que llegaban, ¿no? ¿Qué es un valor agregado? Pues darle el mayor número de conocimiento. ¿Para qué? Para que en el campo de batalla ese conocimiento se traduzca en una tremenda superioridad cualitativa, porque no lo tenían la superioridad cuantitativa, que sí la tenían los aliados. Hay que recordar, por ejemplo, que ya en las fases 44-45, la superioridad de los aliados sobre los cielos de Alemania, ya estaba en pleno la batalla de Alemania, era superior entre 10 y 15 a 1. Por cada avión alemán había 10 o 15 aviones aliados. O sea, es una cosa tremenda. Entonces tenían que buscar modelos aeronáuticos que fueran extremadamente avanzados, que con la misma cantidad de material, pues poder al menos dar un poquito de batalla, equiparar o estabilizar o equilibrar ese 10 o 15 a 1. Entonces, hacia 1943 y 1944, cuando la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, empieza a perder superioridad aérea sobre los cielos de Alemania, empiezan a voltear sobre todo a muchos científicos, técnicos, ingenieros, que tienen ideas muy innovadoras, precisamente para que les dieran modelos que les podían dar o hacer recuperar o retomar la superioridad aérea perdida. Entre estos ingenieros que empezaron a retomar con ideas muy innovadoras, muy fuera de lo común, pues estaban los hermanos Horten. Bueno, para no meternos más en detalles, voy a hablar directamente de su modelo, vamos a decir, más innovador, su modelo más conocido, su modelo más vanguardista. En este caso, a ellos le bautizaron, ellos iban bautizando cada modelo 1, 2, 3, 4, 5, 6, conforme iban avanzando. Y de los planeadores pasaron a los aviones de propulsión a pistón,
y de ahí pasaron a los aviones de propulsión a reacción, ya sea, bueno, el motor jet o el motor cohete. Bueno, cuando los alemanes estaban ya muy desesperados, pues imagínense, el mismo Hermann Göring va a ver a los hermanos Horten, pues ahora sí necesitamos su ingenio para que nos salven el pellejo, a mí y a Alemania entera. Entonces los hermanos Horten, que ya venían con esta carrera evolutiva paralela, ¿no? Otra ramita del conocimiento aeronáutico que muy pocas personas habían abordado en el mundo, y le presentan el Caza Maravilla, una de las tantas que se llaman Wunderwaffen, ¿no? Armas maravillosas, ¿no? El famosísimo Horten 9. A ver, por aquí tengo un librito, ay, más o menos, no se me vaya a caer. Para quien no está familiarizado, pues aquí lo pueden checar. Aquí tenemos sus características: alas volantes, sin cola, sin estabilizadores de ningún tipo, muy limpiecitos, ¿no? Bueno, ahí más o menos vamos a desarrollando esta cuestión. Bueno, este avión empezó a desarrollarse al puro estilo de los hermanos Horten, precisamente para que tuviera unas excelentes características de vuelo como planeador. Este que les mostré es la versión de planeadora, ¿no? Sin propulsión de ningún tipo. ¿Por qué? Porque de esta manera afinaban las cualidades de vuelo, ¿no? Iban haciendo pequeñas modificaciones para que tuvieran unas características de vuelo excelentes, lo más excelentes posibles. Algo que no hacían sus contrapartes, por ejemplo, norteamericanas, de Northrop. Los aviones de Northrop, por eso tenían serios accidentes, todos los modelos terminaban destruidos, tenían prestaciones muy raquíticas. ¿Por qué? Porque precisamente no tenían ese tipo de desarrollo, ¿no? Como decían los hermanos Horten, que primero empezaban con planeadores, y ya del planeador pasaban a la cuestión de la versión motorizada. La versión motorizada, aquí también hay controversia. Hay que recordar que no tenemos toda la información. Mucha de esta información o sigue siendo clasificada o estuvo clasificada hasta hace muy poco. Ahorita va a ser una cuestión polémica. Y ya ven a qué me voy acercando. Y ¿eso qué tiene que ver con los ovnis, no? Poco a poquito vamos adentrándonos. Voy a hacer 30 pausa.